La mañana se despertó con una luz tenue que se colaba por las pequeñas ventanas del arca, unas aberturas estratégicamente ubicadas bajo el techo para permitir la ventilación sin comprometer la estabilidad de la nave. Noé abrió los ojos lentamente, con el cuerpo aún marcado por el esfuerzo de los últimos días, pero con una determinación que no se apagaba ni con el cansancio más profundo. Afuera, el mundo seguía sumergido. Un océano interminable, donde antes había praderas, montañas y valles. Dentro del arca, sin embargo, la vida latía con fuerza, con un ritmo propio, con un pulso que exigía atención constante. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido. Aunque no era necesario en el arca, ya despertaba por sí sola. Desde las jaulas más cercanas, llegó el primer graznido seguido de un mugido profundo, un relincho suave, y luego como una ola en cadena, el coro de cientos de voces animales llenó el aire. Piar, cloquear, gruñir, silbar, rugir, en tonos bajos y contenidos, como si también supieran que estaban a bordo de algo sagrado y frágil. Noé se puso de pie, ajustó su túnica desgastada y respiró hondo. Hoy, como ayer, como cada día, desde que las aguas comenzaron a subir, habría que alimentarlos a todos. Comenzó por el sector de los herbívoros grandes, donde los elefantes ya se movían con suavidad, dentro de los compartimentos diseñados especialmente para ellos, con vigas reforzadas y suelos acolchados de paja gruesa. Noé cargó sobre sus hombros 2 grandes sacos de heno seco, cuidadosamente cosechado y almacenado durante los años previos al diluvio. Lo depositó frente a las rejas anchas y seguras, y con un largo rastrillo de madera, distribuyó el forraje en capas uniformes. Los elefantes acercaron sus trompas con una precisión casi reverente, enrollando mechones de heno y llevándolos a sus bocas con movimientos lentos, tranquilos, como si entendieran que la comida no era ilimitada, que cada bocado contaba. Detrás de ellos, los rinocerontes esperaban su turno, inmóviles, sólidos como estatuas de piedra viviente, con sus ojos pequeños y tranquilos fijos en el hombre que cuidaba de ellos. Noé les ofreció una mezcla de raíces secas y hojas de caña, alimentos densos en fibra y energía, y los animales devoraron en silencio, con esa voracidad tranquila que solo tienen los que saben esperar. Más allá, en los corrales intermedios, los caballos relinchaban con impaciencia, sacudiendo sus crines al percibir el olor del pasto molido y las manzanas deshidratadas que Noé había comenzado a sacar de un barril de cedro. Les echó porciones generosas, pero controladas, sabiendo que el exceso podía generar fermentación y cólicos, y que el equilibrio era tan importante como la cantidad. Los asnos, más pacientes, masticaban ya su ración de avena tostada y paja fina, mientras las cebras, con su mirada alerta y sus orejas siempre en movimiento, esperaban con una elegancia nerviosa. Noé no los miraba como bestias, sino como criaturas, con personalidades, con preferencias. El caballo alazán prefería primero las manzanas. La cebra más joven siempre dejaba las hojas secas para el final. Había aprendido a leerlos, a anticipar sus gestos, a escuchar no solo sus sonidos, sino sus silencios. Subió por la escalera de caracol tallada en roble, con sus peldaños desgastados por el paso constante, hacia el nivel de los ungulados medianos. Las jirafas, pese a su altura, habían sido acomodadas con ingenio. Sus compartimentos tenían techos altos y aberturas laterales, por donde introducir ramas largas de acacia y olivo, cortadas antes del diluvio y conservadas en bodegas secas. Noé las colocó en sus soportes, y las jirafas alargaron sus cuellos con una gracia que parecía contradecir su tamaño, enrollando las hojas con sus lenguas ásperas y oscuras, arrancando cada brote con precisión quirúrgica. Las antílopes y gacelas, agrupadas en pequeños rebaños separados por especie, para evitar conflictos, se acercaron tímidamente al borde de sus cercas,
Cuando vieron llegar los cuencos con mezcla de granos en cebada, trigo partido, semillas de lino, Noé caminaba entre ellas con calma, sin movimientos bruscos, murmurando palabras sin sentido, más que un lenguaje, un ritmo, una cadencia que las tranquilizaba. Ellas lo olfateaban, curiosas, y algunas incluso rozaban su mano con el hocico, como agradeciendo. Luego vino el turno de los pequeños enconejos, liebres, marmotas, ardillas, incluso puercoespines y armadillos. Estos requerían atención minuciosa. Sus alimentos no podían estar expuestos al aire húmedo por mucho tiempo, ni contaminados por residuos de otros animales. Noé usaba cucharas de madera pequeñas para servir mezclas de semillas, nueces peladas, hongos secos y trozos de frutas deshidratadas, higos, dátiles, peras, cortadas en dados milimétricos. Las ardillas, nerviosas y veloces, se lanzaban sobre las nueces, como si temieran que desaparecieran. Los conejos, más metódicos, empezaban siempre por las hojas de trébol seco. Uno de los Piercy-Spins, más viejo y con una espina torcida, siempre esperaba a que Noé le colocara su ración en una pequeña hendidura del piso, como un rincón sagrado, donde nadie más se atrevía a meterse. Y así lo hacía, sin falta, como una promesa cumplida día tras día. Las aves ocupaban casi una tercera parte del arca. Había niveles enteros diseñados para ellas, jaulas colgantes, nidos artificiales, recintos abiertos con redes protectoras en el techo. Noé cargaba con él una carretilla de madera con cajones numerados, cada uno destinado a una especie. Para las aves de rapiña, águilaus, auconis, bujus, porciones pequeñas de carne seca, salada con moderación para preservarla, pero sin exceso, porque el sodio afectaba su salud. Las desmenuzaba con cuidado y las dejaba sobre piedras planas dentro de sus jaulas, respetando su instinto de cazar, aunque ya no hubiera presa que perseguir. Las aves cantoras, ruiseñores, jilgueros, mirlos, recibían una mezcla de semillas finas, gusanos secos rehidratados en agua pura y trocitos de fruta fresca. Lo poco que aún quedaba de los últimos racimos de uva, guardados en vinagre diluido. Los flamencos, en un estanque pequeño, alimentado con agua de lluvia filtrada, removían el fondo con sus picos curvos, buscando crustáceos en conserva y algas secas trituradas, que teñían su plumaje con ese rosa suave que persistía incluso en cautiverio. Las palomas, por supuesto, tenían su lugar especial. Noé siempre les daba primero, no solo porque fueran mensajeras, sino porque eran las más sensibles, las que más parecían entender el peso de lo que ocurría afuera. Les ofrecía granos limpios, lavados 3 veces, y agua fresca, en vasijas de barro, cambiadas cada mañana. Una de ellas, más blanca que las demás, con un anillo de plumas doradas alrededor del cuello, siempre esperaba a que él terminara de servir, para acercarse y picotear directamente de su palma abierta. Él la llamaba en silencio Shalom, aunque nunca lo pronunciaba en voz alta. Era su pacto privado con la esperanza. Descendió de nuevo, esta vez al nivel inferior, el más húmedo, el más vigilado, el de los carnívoros. Aquí el aire era distinto, más denso, cargado de olor a piel mojada y feromonas contenidas. Los leones dormían aún, envueltos en su propia majestuosidad, con las melenas apelmazadas por la humedad constante. Las leonas, más alertas, levantaron la cabeza al oír sus pasos. Noé no temblaba, pero tampoco se confiaba. Sabía que el hambre era más fuerte que el instinto de obediencia, y que el diluvio no cambiaba la naturaleza, solo la contenía. De un compartimento sellado, sacó grandes bloques de carne curada, cordero, venado, avestruz, cortada en porciones del tamaño de su puño, salada y ahumada con madera de cedro y mirra, para evitar la putrefacción y darle sabor. Las lanzó con precisión dentro de cada jaula,
sin acercarse demasiado, sin mirar directamente a los ojos de los grandes felinos. Los tigres gruñeron al recibir su ración. Los leopardos la devoraron en segundos, con esa eficiencia letal que jamás desaparecía. Pero los lobos, sorprendentemente, esperaban a que todos tuvieran su porción antes de comer, como si aún recordaran la jerarquía de la manada. Los osos, más tranquilos, rompían los bloques con sus garras poderosas y lamían los jugos concentrados con una satisfacción casi infantil. Luego estaban los reptiles, serpientes enrolladas en cestas forradas de musgo seco, con pequeños cuencos de huevos de avestruz, cocidos y machacados, mezclados con polvo de hueso calcinado. Para el calcio, las tortugas terrestres, lentas y centenarias, mordisqueaban hojas de col rizada seca y trozos de calabaza deshidratada. Los lagartos, los más exigentes, comían insectos vivos criados en cajas de cría dentro del arcangrillos, escarabajos, larvas de escarabajo pelotero. Sí, incluso los habían traído, porque todo tenía su lugar, incluso lo que parecía insignificante. Noé los transfería con pinzas de madera, uno por uno, y los lagartos los atrapaban en el aire con lenguas relámpago, como si el tiempo no hubiera cambiado nada de sus instintos. El trabajo no terminaba con servir la comida. Después venía la revisión. Recorría cada pasillo con una libreta de cuero en la mano. Aunque ya no anotaba, se sabía de memoria cada detalle, observando quién comía con apetito, quién dejaba parte de su ración, quién tosía, cojeaba, mostraba los ojos hundidos o las plumas erizadas. Un camello había perdido peso la semana pasada. Noé le añadió dátiles molidos a su forraje y los separó por 2 días, hasta que recuperó su brillo. Una garza herida en el ala. Llegó así, justo antes del cierre del arca. Ahora picoteaba con fuerza, y ya intentaba agitar sus plumas, al sentir la brisa de la ventilación. Un mono capuchino, huérfano, y asustado los primeros días, ahora se colgaba de las cuerdas de seguridad, y le lanzaba cáscaras de semillas. Como juego, Noé le respondía con una sonrisa cansada, y un trozo extra de banana seca. Su debilidad, el agua, era otro desafío. No podían beber del mar, ni siquiera de la lluvia directa, porque la sal y los contaminantes podían matarlos en días. Así que habían diseñado un sistema de captación. Canaletas conducían el agua de lluvia a grandes cisternas de plomo forrado, con resina de pino, donde se dejaba reposar. Luego se filtraba a través de capas de arena, carbón vegetal y lino, y finalmente servía en calderos de cobre, antes de enfriarse y distribuirse. Cada especie tenía su recipiente. Los elefantes bebían de grandes tinas de piedra, los pájaros de bebederos colgantes, con válvulas que evitaban el derrame, los reptiles de charcas poco profundas, donde podían sumergir la cabeza. Noé revisaba cada uno en sí. El agua estaba turbia. Si faltaba, si algún animal se negaba a beber, sabía que la deshidratación mataba más rápido que el hambre. Al mediodía, cuando el sol alcanzaba su punto más alto y el calor se hacía sentir incluso dentro del arca, los animales entraban en una especie de letargo. Era el momento de limpiar. Con la ayuda de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, vaciaban los comederos, raspaban los residuos, lavaban con vinagre y ceniza. Los pisos de madera renovaban la paja en los nidos, desinfectaban las jaulas con humo de salvia y tomillo. Trabajaban en silencio, con una sincronía adquirida por la repetición, por la necesidad. No había lugar para el error, ni para el descanso prolongado. Mientras uno limpiaba, otro preparaba las raciones para la tarde, otro revisaba las reservas, otro cuidaba a los crías, porque sí, algunos habían nacido dentro del arca, bajo el sonido constante de la lluvia y el balanceo del agua. Un potrillo tordo nació la 3ª semana, resbaladizo y tembloroso, y su madre lo lamió con una urgencia que conmovió a todos. Ahora trotaba ya tras ella, aprendiendo a beber del tazón grande, a masticar las hojas más tiernas. La tarde traía una segunda ronda de alimentación, más ligera, más específica.
Los rumiantes requerían forraje fresco, aunque fresco significaba, ahora, heno remojado en agua purificada, para ablandarlo. Las aves recibían insectos vivos, como premio, como estímulo. Los primates, monos, lémures, gibones, disfrutaban de frutas blandas, higos cocidos, en miel de abeja, silvestre guardada, en ánforas, sellada. Noé les daba los trozos más jugosos, observando cómo se los pasaban entre ellos, cómo los crías aprendían a pelar, a chupar, a compartir. Una hembra de orangután, grave y serena, siempre le devolvía una semilla intacta, como si supiera que era simiente, como si quisiera devolverle algo. Y mientras lo hacía, mientras vertía grano en un cuenco o desenrollaba una rama seca para las jirafas, Noé pensaba, no en el pasado, no en las risas de los que se burlaron de él mientras construía, no en las miradas de incredulidad, cuando empezó a reunir a los animales. Pensaba en el futuro, en la tierra que volvería a emerger, en cómo enseñarles a vivir juntos otra vez, sin el miedo constante, sin la supervivencia como única ley. Porque dentro del arca, algo había cambiado. No era solo obediencia al instinto de conservación, era algo más sutil. Los lobos no atacaban a las gacelas, aunque compartían el mismo aire. Las águilas no se lanzaban sobre las palomas, aunque las veían comer a pocos pasos. Había una tregua impuesta, sí, pero también una calma que iba más allá del encierro. Era como si el arca, con su madera ungida y su propósito sagrado, hubiera tejido una red invisible de respeto, de coexistencia forzada, que con el tiempo se volvía natural. Y él, Noé, era el tejedor, el guardián de ese equilibrio. Cuando caía la noche y las últimas luces se apagaban, excepto por las lámparas de aceite que ardían en los pasillos centrales, Noé hacía su recorrido final. No llevaba comida esta vez, solo su presencia. Se detenía frente a cada compartimento, y los animales lo miraban, no con hostilidad, no con indiferencia, sino con una especie de reconocimiento. Los ojos de león, dorados y profundos, lo seguían sin amenaza. El elefante mayo, Ere, levantaba su trompa y exhalaba suavemente, como un saludo. La paloma Shalom se posaba en el borde de su jaula y entonaba un trino bajo, casi imperceptible. Y en ese silencio compartido, en ese intercambio, sin palabras, Noé sentía que no estaba solo, que no solo salvaba vidas, sino que participaba en un pacto mayo-ere, en una promesa escrita no en tablas de piedra, sino en el latido de cada corazón que respiraba dentro de esas paredes. Sabía que las aguas tardarían en bajar, que aún quedaban semanas, quizás meses, de este ritual diario, de esta danza de cuidado y paciencia. Pero no sentía desesperanza, sentía responsabilidad, sí, una carga enorme, pero también una alegría callada, la de saber que cada bocado servido, cada tazón de agua llenado, cada mirada devuelta, era un acto de fe, no solo en Dios, sino en la vida misma. Porque alimentar a cientos de criaturas, cada una con sus necesidades, sus miedos, sus pequeñas alegrías, no era solo trabajo, era amor en acción, era esperanza hecha rutina, era construir, con las manos cansadas y el alma firme, el primer día del mundo nuevo, uno a uno, bocado a bocado, latido a latido. Y así, cuando la última lámpara se apagaba y el arca se mecía suavemente sobre las aguas infinitas, Noé se sentaba en el pequeño banco de madera junto a la puerta principal, cerrada con 7 cerrojos, y cerraba los ojos, no para dormir aún, sino para escuchar, porque en el silencio de la noche, por encima del crujido de la madera y el murmullo del viento, se oía algo más, el sonido de cientos de criaturas respirando al unísono, vivas, alimentadas, a salvo. Y en ese sonido, Noé encontraba la certeza de que todo valía la pena, que el mundo no se había terminado, que solo estaba esperando el momento de volver a nacer. Y él, con sus manos llenas de paja y su corazón lleno de promesa,
sería el primero en verlo florecer otra vez.